El sermón del pastor José Manuel Sierra es un llamado poderoso a volver al núcleo de la vida cristiana, la obediencia. Él enfatiza que Dios no busca sacrificios ni apariencias, sino un corazón dispuesto a escuchar y cumplir su palabra. A través de ejemplos bíblicos como Saúl, Abraham, Mateo y el mismo Jesús, el pastor muestra que toda bendición nace de la rendición total al Señor. Su mensaje es una advertencia sobre la honestidad, la humildad y la transformación interior, recordándonos que solo los obedientes viven realmente bajo el poder y la gracia de Dios. Bueno, queridos hermanos, bienvenidos a todos en esta tarde, a todos los que suelen congregarse en esta iglesia y a todos los que a lo mejor están por primera vez. Absolutamente a todos le damos la más cordial bienvenida. Sé que habéis tenido muchas actividades últimamente, como campamentos de niños, de adolescentes, de jóvenes, etcétera. Y gracias al Señor todo ha salido, creo que bien. Y que no sea por escuchar palabra de Dios, Yo no sé cuántos mensajes habrán oído cada uno de ustedes, pero probablemente ya hablamos de cientos, si no de miles, ¿verdad? Así es que no es por falta de palabras. Por ejemplo, hay un versículo en la Biblia, en el libro de Samuel, que dice que en su época, en su generación, escaseaba palabra de Dios. Y parece que hoy en día se están volviendo a repetir los tiempos de Samuel, ¿no? Donde escasea palabra de Dios. Hay mucho show, mucho espectáculo, mucha pedidera, mucha cosa, pero palabra de Dios lamentablemente escasea, ¿no? Por eso tienes que valorar el hecho de que tú tengas el privilegio prácticamente todos los días o frecuentemente de poder escuchar palabra de Dios, Y eso te tiene que ayudar a tu crecimiento espiritual, a tu desarrollo como creyente, a tu fortaleza como persona. Tú no vas a ser mejor cristiano de lo que eres como persona. Es decir, tu personalidad, tu temperamento, tu forma de ser, lo vas a trasladar a tu vida cristiana. No puedes divorciar tu relación con Dios, tu vida cristiana, tu vida espiritual, con tu vida, digamos, natural. Tú eres como cristiana lo que tú eres como persona, ni más ni menos. Podemos fingir, ¿sí? Podemos aparentar, podemos disimular, pero tarde o temprano lo que tú eres como hombre, lo que tú eres como mujer, va a salir a la hora de hablar, de orar, de compartir la palabra, de tomar decisiones, de comprar, de vender, etcétera, etcétera. Por lo tanto, creo que también tenemos que enfatizar el hecho de crecer, de madurar como persona. Porque a veces hay un énfasis, y no digo que esté mal, que hay que crecer en la fe, hay que crecer en el conocimiento de la palabra, hay que pedirle a Dios sabiduría, hay que pedirle al Señor espiritualidad. Todo eso está muy bien, y está bien, ya digo. Pero, ¿y como personas? ¿Cómo maduramos como personas? ¿Cómo crecemos como personas? Porque, repito, eso después lo vas a trasladar a tu vida cristiana. Tus complejos los vas a trasladar a tu vida cristiana. Complejos de inferioridad o de superioridad, cuidado, que los dos son tan reales y tan destructivos como la vida misma, ¿no? Así es que procura también dedicar tiempo a tu carácter, para que tu carácter sea tu aliado, tu amigo, tu compañero de viajes y no tu enemigo, ¿verdad? Y al final tú eres un esclavo de ti misma o de ti mismo, en vez de estar al servicio, tu carácter de ti, al final tú estás al servicio de él, ¿no? Y eso siempre juega una mala pasada. Hemos estado visitando, como dije en la última ocasión, a los hermanos de Andorra, donde estuvimos con ellos. Fueron muy contentos de poder visitarles, de estar allí unos días con ellos. Estuvimos con los hermanos de Zaragoza, por cierto, un calor terrible, 46 grados nos tocó ese día cuando estuvimos allí. Tuvimos una reunión en una casa. Estuvimos con nuestros hermanos de Alicante, tanto en la iglesia como en la finca. Estamos teniendo reuniones en dos lugares, en nuestra iglesia en un extremo de la provincia de Alicante, concretamente en la ciudad de Javia, y en el otro extremo, en la finca, en Novelda, también estamos llevando cultos todas las semanas, ¿vale? Nuestra intención, nuestro objetivo es, en un año, máximo un par de años, levantar otra iglesia en Novelda, Ya tenemos todo, tenemos el equipo sonido, la carpa, tenemos toda la infraestructura. El viernes pasado hicimos un llamamiento para que todos los que quisieran venir, vinieran.
y tuvimos un grupo como de unas 70 personas. No es que siempre vayan las 70 personas, hay que ser honesto, ¿no? Pero tuvimos una buena respuesta y yo creo que trabajando allí se puede levantar una buena congregación. Por supuesto, ya me han oído decirlo en multitud de ocasiones, la gran necesidad que tiene ahora mismo nuestro ministerio, el Centro Evangélico Vida Nueva, es de obreros, pero obreros buenos, ¿eh? Hay obreros, pero a veces no son buenos. Estamos obreros buenos, gente consagrada, gente comprometida. Y una de las cosas que dije en esa reunión, que por cierto no quise hacerla en la carpa, sino la hicimos al aire libre, debajo de aquellos árboles, con aquel ambiente maravilloso, es que hay una cosa que a mí me viene sorprendiendo hace años. Por ejemplo, de los congresos que hemos hecho, que ya hemos hecho unos cuantos, de los campamentos que se han llevado a cabo, de los cultos, ¿cuánta gente ha salido de esos congresos, de esas actividades que se invierte tanto tiempo, tanto trabajo, tanto esfuerzo? ¿Cuántos de ese esfuerzo ha producido obreros? Algo tenemos que estar haciendo mal. Porque no es normal que pasen los años, que tengamos un montón de campamentos de jóvenes y ningún joven quiera servir a tiempo completo al Señor. Eso no es normal. O los campamentos son simplemente para jugar, para entretenernos, para conseguir el novio o la novia. Los congresos son simplemente para tener un tiempo de comunión entre nosotros, o también lo que queremos es que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios toque los corazones y traiga genuinos llamamientos a la gente. Falta gente con llamamiento en la obra del Señor, y tal vez los que lo tienen les da vergüenza decirlos o no se están preparando adecuadamente. Entonces, repito, la gran necesidad que tenemos en este momento es de obreros, y esa es nuestra petición de cada día, y quiero trasladar esa petición a la iglesia, a ustedes, para que oren por obreros buenos, obreros con espíritu de sacrificio, dispuestos a lo que haga falta por la obra del Señor. Y si tienes que dejar tu trabajo, pues lo dejas, que no será la primera vez que ocurre en la historia, ¿no? Y hay muchos ejemplos en la Biblia de personas que económicamente estaban muy bien situados, pero muy bien situados, mejor que lo que pueda estar cualquiera de ustedes. Y si quieren les pongo algunos ejemplos. No voy a predicar de esto, pero quiero ahondar un poco en esto. Nehemías, que fue uno de los cautivos que fueron a Babilonia, él tuvo, diría el mundo, la suerte, ¿no? Nosotros diríamos la bendición, el privilegio, de llegar a vivir en el palacio con el rey. Oye, que vivir en el palacio con el rey era una maravilla. Comer bien, vestir bien, dormir bien, todas tus necesidades cubiertas, tu presente y tu futuro garantizado. Era el copero del rey. ¿Tú sabes lo que significa ser copero del rey? Bueno, ya sé que también el copero se jugaba la vida, ¿no? Porque a veces los reyes pensaban que la bebida o la comida que le daban estaba envenenada, y entonces le decían, pruébala primero. Y si no moría, pues decían, bueno, ahora la pruebo yo, ¿no? También en el ejército se hace eso, ¿eh? Antes de que el general pruebe la comida, la tienes que probar tú. Y si tú te caes muerto, el general lo cogen y se lo llevan, ¿no? Eso se hace hoy en día también, ¿no? Pero el Señor le pone en el corazón que tiene que volver a Jerusalén. ¿A qué? A una ciudad en ruinas, un montón de ruinas, de escombros, a restaurar una ciudad, unas murallas. ¿Pero acaso él es arquitecto? ¿O aparejador? ¿O albañil? No. Sin embargo, el Señor le puso esa carga en su corazón, oye, y dejó su puesto de trabajo, lo dejó todo, y se fue a Jerusalén a trabajar como un peón de albañil, y esa fue su vida, ¿verdad? ¿Y Mateo? Porque algunos dirán, bueno, pero eso eran cosas que pasaban en el Antiguo Testamento. Mira, Mateo trabajaba para el imperio, era como estos afganos que tuvieron el privilegio de poder trabajar para los norteamericanos mientras estuvieron en Afganistán. Para ellos era una bicoca estar ahí con ellos, porque tenían buen sueldo, buen trabajo, ¿verdad? Cuando se fueron los americanos, pues imagínate, ¿no? Bueno, pues los imperialistas de la época de Jesús eran los romanos, y trabajar para el imperio romano era un chollo. Buen trabajo, buen sueldo, tenía las espaldas cubiertas. Y estoy hablando de Mateo, que también se le conoce como Leví. Él era el recaudador de impuestos, era el que trabajaba para la agencia tributaria. Ay, la bendita agencia tributaria, ¿no? Y el Señor Jesús un día pasó por allí, lo vio sentado allí trabajando y le dijo, simplemente le dijo esto, sígueme. No le ofreció nada, no le ofreció un sueldo más grande, un trabajo más cómodo, sino simplemente le dijo, sígueme. Una palabra, y dice, levantándose, dejándolo todo,
le siguió. ¿Pero a dónde vas? ¿Pero qué estás haciendo? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Pues si este hombre no te va a ofrecer nada. Este hombre anoche durmió en una barca. Y nos hemos enterado que a veces duerme allí en el monte con un grupo de hombres y mañana duerme en una playa. Pero estás loco. Dejar tu estabilidad para esta aventura. Además, vete tú a saber si este es el verdadero Mesías o otro loco más. Pues dice la Biblia que levantándose, dejándolo todo, le siguió. Entonces, yo estoy como loco por ver eso en estos días, porque yo lo viví en mi época. Cuando yo me convertí hace años atrás, pues todos los jóvenes de la iglesia lo único que pensaban era prepararse para servir al Señor. Pero en esta generación eso se ha perdido. Hay una falta de vocaciones, no solamente en la iglesia católica, hasta el punto que hoy en día muchos hoteles y muchos resorts y muchos spa y todo eso son antiguos seminarios católicos. Y nosotros sabemos lo que hablamos porque, por ejemplo, cuando estuvimos en el Escorial, pues allí en el Escorial era un antiguo seminario católico. Y cuando estuvimos en el Congreso en Alicante, era un seminario de los maristas, donde habían 400 jóvenes preparándose para ser curas, para ser sacerdotes. Pero como ya no hay vocaciones, pues resulta que están trayendo sacerdotes de África y de Sudamérica, porque ningún joven en España quiere ser cura ni monja. ¿O hay alguien aquí que tiene esa vocación de ser cura o monja? ¿A que no? Pero ¿y pastor? Tampoco nadie. ¿Siervo de Dios? Nadie. Entonces, eso es algo que yo vengo pensando hace tiempo. ¿Cómo es posible que después de tantos campamentos, de tantos retiros, de tantos congresos, no haya gente dispuesta a lanzarse a la piscina a servir al Señor? Les dejo eso ahí, es algo que estoy pensando y reflexionando últimamente. Pero el mensaje de hoy, muchas de las cosas que dije, nunca un mensaje sale exactamente igual, pero también es algo que vengo masticando, ¿no? Escudriñando en mi corazón, y es lo siguiente. Advierto que el mensaje de hoy no es para todos, ¿vale? Incluso los que nos están viendo en la casa, les digo que el mensaje de hoy no va a ir dirigido a toda la audiencia, a toda la gente que nos oye. ¿Por qué? Porque el mensaje de hoy va dirigido única y exclusivamente a gente que quiere agradar al Señor. Entonces hay gente que no quiere agradar al Señor, hay gente que quiere que el Señor le bendiga, que el Señor le dé un buen trabajo, un buen marido, que le dé los papeles, que le dé la nacionalidad, pero eso de agradar al Señor con mi tiempo, con mis recursos, con mi vida, como que no, ¿no? Entonces este mensaje yo lo he preparado para gente que quiere agradar a Dios, gente que quiere de alguna manera pues hacer la voluntad de Dios en su vida, sea cual sea. Y hay un ingrediente fundamental para que esto funcione adecuadamente, y voy a hablar de ese ingrediente que lamentablemente, oye, es que yo no llevo en esto 2 días, es que yo estoy sirviendo al Señor antes de que tú nacieras. Antes de que muchos de ustedes nacieran, yo ya era pastor. Entonces, vengo observando hace muchos años que hay una asignatura pendiente, pero en el mundo bautista, pentecostal o de cualquier denominación, y da igual si es en España, en Estados Unidos, donde sea. A mí todavía me quedan 6 países por visitar este año, ¿vale? Más los que ya he visitado. Y en todos los sitios donde voy hay como un denominador común. Y es la obediencia. Porque en la palabra de Dios encontramos que si Dios quiere algo de ti y de mí, es que le obedezcamos. Tú puedes ser el mejor predicador del mundo. Puedes hacer milagros, señales y prodigios, pero si tú en lo más profundo de tu corazón no eres una persona obediente, podrás triunfar ante la gente, pero delante de Dios estás totalmente descalificado. Y me baso, por ejemplo, en esas palabras del Señor Jesucristo, por cierto, durísimas, donde dijo en una ocasión, yo sé que tú las conoces, y muchos, me llama la atención eso, y muchos me dirán en aquel día, Señor, yo en tu nombre eché fuera demonios. ¿Cuántos de los que están aquí han echado demonios? ¿Sabe cuántos has echado? 1, 2, 3, 5. Algunos de ustedes no saben ni lo que es eso. Pues esta gente que se va a presentar delante del Señor, dice que en aquel día le dirán, Señor, en tu nombre echamos demonios. En tu nombre hicimos señales, milagros, prodigios, vimos cosas tremendas. Es decir, que el currículum de esta gente, hay iglesias en peso que no lo tienen. Y hay gente que en el día del juicio, cuando se presenten delante del Señor, le dirán al Señor todo lo que hicieron, que es muy importante y llamativo. Y la respuesta del Señor a mí siempre me ha llamado mucho la atención.
Y la conocen, ¿verdad? Apartaos de mí. Apartaos de mí, fuera, no estés junto a mí, fuera, apártate de mí. Como le dijo el Señor a Pedro, apártate de mí, apártate, fuera, vete para allá. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Yo nunca os conocí. ¿Puede incluso una persona hacer cosas para Dios sin conocer a Dios? Claro, no te quepa la menor duda. Lean la biografía de John Wesley. Yo sé que para algunos les sonará esto a chino, pero lean la biografía de John Wesley. John Wesley fue un evangelista y un predicador que viajó por muchísimos lugares, y él dice que no había nacido de nuevo, que no conocía al Señor, hablaba del Señor porque se crió en el evangelio. La madre de John Wesley los levantaba a los 12 hermanos de madrugada y les leía la Biblia, y les hacía orar y repetir capítulos enteros de la Biblia, pero él dice que llegó a ser predicador, pastor itinerante, y no conocía a Dios. Ayer, hablando con un pastor de Uruguay, que a través de una emisora de radio, salió el tema de las famosas 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes, la conocen, ¿verdad? La Biblia dice que las 10 vírgenes, estas 10 muchachas, conforme a la costumbre de aquella época, estaban esperando que viniera el esposo, el novio. Y claro, en aquella época no había linternas, no había luz eléctrica, tenían que salir con candiles y tener aceite. Como se tardaba en venir el esposo, la Biblia dice que todas, cuidado, todas se quedaron dormidas. Y cuando vino el esposo, todas se despertaron, pero resulta de que 5 de ellas se les había acabado el aceite y no tenían aceite de repuesto para poner en sus lámparas. Entonces le dijeron, oye, véndeme, dame un poquito de aceite. Y le dijeron las otras, de eso nada. Si yo te doy aceite a ti, al final yo también me voy a quedar sin luz. Así que mejor ir a comprarla. Es decir, el 50% de aquellas jóvenes vírgenes que estaban esperando al esposo no entraron a la presencia, a la boda, porque no tenían aceite. Es decir, que el 50% de la gente que puede estar en una congregación puede ser que se ha quedado sin aceite hace mucho tiempo, pero estás esperando al esposo. Acaban de cantar todos, yo los he visto a todos ustedes cantando. Algunos levantaron las manos, otros tocaron las palmas. Pero ¿te imaginas que el 50% de los que estamos aquí esta noche, o el 50% de la audiencia que nos está viendo en esta noche en directo, hayan leído la Biblia, se hayan estado congregando en una iglesia y al final resulta que no entran en la comunión con el amado porque se quedaron sin aceite? ¿Y qué es el aceite? ¿Qué representa, qué simboliza el aceite en la Biblia? Bueno, el Espíritu de Dios, la presencia del Señor, ¿no? Es decir, que hay personas que pueden estar aquí arriba y no tienen aceite, pero están aquí arriba. Cuando teóricamente los que están aquí arriba tienen que ser los más espirituales de toda la iglesia, porque si no, ¿para qué suben? ¿Para que los vean? El que está en un púlpito predicando la palabra es el que más aceite tiene que tener, el que más presencia y conocimiento de la palabra tiene que tener, porque si no, ¿para qué sube ese señor? ¿Para entretener a la peña? Si corremos el riesgo de congregarnos en una iglesia, de cantar a Dios, de ofrendar a la iglesia, de apoyar la obra de Dios, y resulta que en lo más profundo de mi corazón yo estoy más muerto que vivo. Bueno, también hay una iglesia a la cual el Señor la confrontó y le dice, ustedes tienen nombre de que viven, pero yo que les conozco perfectamente a ustedes están muertos. ¿Y sabes algo que te va a dar vida y que te va a abrir puertas? Pero puertas que ni te imaginas. La obediencia. ¿Sabes que hay un capítulo entero en la Biblia? Si lo quieres leer, te voy a decir cuál es. Deuteronomio capítulo 28. La primera parte se titula Bendiciones de la obediencia. La segunda parte se titula Consecuencias de la desobediencia. ¿Alguien lo ha leído ese capítulo alguna vez? ¿Verdad? Repito, bendiciones como producto, resultado de la obediencia. Pero la contrapartida, la otra cara de la moneda, dice consecuencias de la desobediencia. ¿Cuántos años estuve yo encerrado en esta iglesia, hermanos? Sin salir ni de aquí a la esquina. ¿Cuántos años? Algunos de ustedes no estaban y no saben lo que estoy diciendo. Pero pagando el precio de ser fiel en lo poco, hasta que Dios dijo ahora. Y ahora ya saben, estoy más tiempo fuera que dentro. ¿Quién me abrió esas puertas? Yo no he llamado a nadie, yo no le he escrito a nadie. Yo no me hago publicidad. Es el Señor el que dice ahora. Y yo podría haber escrito, podría haber llamado, podría haber tocado por aquí, tocado por allá. Yo no llamo a nadie, yo no me presento nunca a nadie. Pero el Señor es el que abre y cierra las puertas. ¿Te das cuenta?
porque creo que he sido obediente a Dios en lo que tenía que haber sido obediente en ese momento. Y si tú quieres bendiciones para tu vida, no hay un secreto. Aquí no hay secretos, aquí no hay secreto. Aquí está todo escrito y todo revelado. Sé obediente, sé obediente. Ahora, vamos a hablar de la obediencia, que es muy importante, pero déjame primeramente llevarte, creo que los chicos lo van a poner arriba, 1 Samuel capítulo 15. Ya sé que estás pensando, 1 Samuel 15 habla del rey Saúl, efectivamente. Habla del rey Saúl, primer rey de Israel. Si el rey Saúl entrara esta tarde por el pasillo de esta congregación, todos nos quedaríamos sorprendidos, sobre todo las hermanas solteras, independientemente de la edad que tengan, se les caería la baba, tendrían que ponerse un delantal, porque dirían, ¿de dónde salió semejante hombre? Imponente, guapo, atractivo, alto, y encima va a ser el rey de Israel. Pero ¿saben qué? Era todo fachada, era todo fachada. En cuanto escarbabas un poquito decía, esto no tiene consistencia ninguna, amigo. Dios lo escogió como rey de Israel. El pueblo se empeñó en tener un rey, querían ser como los demás, al fin y al cabo lo consiguieron. Después les salió, permítame la expresión, el tiro por la culata, se les rompió el juguete. Pero hay momentos en los que Dios le da oportunidades a la gente, aunque no sean todos los espiritual y maduros que deben de ser, pero te da una oportunidad. Y a Saúl se la dio el Señor en varias ocasiones. Y en el capítulo 15 ustedes van a encontrar que llega el profeta Samuel y le dice, mira, vengo de parte de Jehová tu Dios para que vayas a una misión que se quedó a medias. Porque en la época de Moisés y de Josué había una guerra, un conflicto bélico contra un pueblo llamado Amalek y no se terminó lo que se tenía que haber terminado. Todo quedó a medias. Por lo tanto, tienes que ir y terminar lo que en otras generaciones no terminaron. Así que lo que te mando al Señor es ir contra Amalek. No cojas nada. Repito, no cojas nada. Se te van a ir los ojos, porque vas a ver la ganadería que tienen, cómo visten ellos, todo lo que tienen, pero no cojas nada. Deséchalo. Va a hacer guerra contra Amalek. Esto ya es algo que todos ustedes saben. Y cuando vuelven de la guerra, el profeta Samuel va a visitar al rey Saúl y Saúl ha perdonado junto con el pueblo a las ovejas, a los camellos, al ganado, y entonces intenta justificarse diciéndole, no, yo no tengo nada que ver con esto ha sido el pueblo que los ha perdonado, yo no tengo nada que ver. Pero hay un momento en el que Saúl le dice al profeta Samuel, es que, mira, está bien, me has pillado. Lo he hecho mal, pero los hemos perdonado a las ovejas, a las cabras y a las vacas, etcétera, para presentarlas en sacrificio a tu Dios, a Jehová tu Dios. Y así como que quedas bien, ¿no? Es que bueno, yo robé, pero lo que he robado lo voy a dar a la iglesia. Atraqué un banco la semana pasada, me llevé 3 millones de euros, pero lo voy a dar a la obra del Señor. No, déjate de rollos. Entonces llega el profeta Samuel y en el capítulo 15, verso 22, ahora sí lo podemos poner, dice, Samuel le dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Dios? Ciertamente, escuchen bien esto, hermanos, el obedecer, ¿el qué? El obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Fíjate a lo que compara, la rebelión. La rebeldía es como compararte con un brujo, con un santero, con un adivino. Y como ídolos e idolatría la obstinación. Y ahora escucha, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor Jehová tu Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Alguien puede decir amén? ¿Cuál fue el grave problema de este hombre? La desobediencia. Se le decía una cosa y no lo hacía. Y cuando lo pillaban en el error, en el pecado que había cometido, quería proyectar en los demás sus carencias como persona. Era todo fachada, ya digo. Ahora, cuando hablamos de obediencia, la obediencia tiene, digamos, como varias vertientes. Por ejemplo, la obediencia a Dios es algo incuestionable. No tenemos que ponernos a orar para que Dios nos
nos confirme, nada que tenga que ver con el cumplimiento de un mandamiento, con un deber. La obediencia a Dios es una obediencia absoluta. Lo que Él me pide lo hago y punto, me guste o no, lo sienta o no. La obediencia al Señor está por encima de mi opinión personal, está por encima de mis planes y proyectos personales. La obediencia al Señor es incuestionable. Eso lo tenemos más claro que el agua, ¿sí o no? ¿Sí o no? La obediencia al Señor, no hay ni que darle tantas vueltas al tema porque yo creo que está clarísimo, vamos. Pero luego la Biblia nos habla de una obediencia a ciertas y determinadas personas. Y esto quiero hablarlo y matizar algunas cosas para que lo tengamos claro. Por ejemplo, le he pedido a nuestra hermana Vanessa que nos lea algunos versículos. El primero va a estar en Romanos capítulo 13, los 2 primeros versículos, por favor, si me los puedes leer. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Sí, número 1, la obediencia al Señor, hemos dicho que es incuestionable. Eso está más claro que el agua. Pero ahora dice la Biblia que hay que obedecer a las autoridades, porque las autoridades han sido puestas por Dios. A veces nos cuesta un poco entender eso, ¿no? Ahora, ¿se tiene que obedecer a las autoridades en todo lo que nos manden y nos pidan? No. Hay ejemplos en la Biblia de autoridades, de personas con mucho poder, como por ejemplo el rey Nabucodonosor de Babilonia, que dio un edicto para que durante un tiempo nadie pudiera elevar una oración a cualquier dios, fuera el dios de Israel, el dios de Moloch, Milcón o el que fuera. Totalmente prohibido por decreto ley orar en este país hasta que yo lo diga. Daniel obedeció esa ley bajo ningún concepto. Él seguía orando conforme a su costumbre, 3 veces al día, abría las ventanas de su casa mirando a Jerusalén, ¿verdad? Mañana, tarde y noche él seguía orando, orando, orando. Esto por poco le cuesta la vida. Digo por poco porque la idea era matarlo, pero Dios lo cuidó. Lo lanzan vivo dentro de un horno, dentro de un foso de leones. Bueno, también a los otros los mandaron dentro de un foso de fuego, ¿no? Porque la ley decía que había que postrarse ante una imagen y ellos dijeron, no nos vamos a postrar ante tu imagen. Y entonces la pregunta es, ¿y qué Dios te va a librar del fuego? Dice, bueno, nuestro Dios nos puede librar, pero si no me libra tampoco me voy a postrar. Así que no insistas, porque me salve o me queme vivo hoy, no me voy a postrar. Es una ley que hay que obedecer, pero nosotros no. ¿Por qué? Porque por encima de las leyes humanas están las leyes divinas. Y nosotros obedeceremos a las autoridades de esta nación siempre y cuando no vayan en contra de la Biblia. Imagínense que llega una ley y dice, prohibido leer la Biblia en España. Pues conmigo lo tienen claro. Tengo en mi casa 200 Biblias, pues ya me contarás. Prohibido congregarnos. Yo sé que algunos no vendrían. Yo estaría aquí y me tendrían que llevar detenido. Estuvo a punto de salir una ley en España, luego no salió, que los pastores teníamos que ir a llevarle el papel. Claro, yo predico sin papeles, conmigo lo tienen crudo, porque yo no tengo ninguna anotación delante de mí, salvo a veces una letrita y tal. Teníamos que llevarle, o decían que teníamos que llevarle a la autoridad competente el sermón que íbamos a predicar el domingo para que ellos lo aprobaran o no lo aprobaran, y esta frase la puedes decir y esta frase no. Y dije, yo no voy a llevar nada a nadie. La ley no salió, pero si hubiera salido yo no iba a ir y me tendrían que llevar preso, evidentemente, pero lo tengo más claro que el agua, que me lleven preso. No tengo ningún problema en eso, al contrario, sería para mí una medalla que me cuelgo aquí. Le dijeron a Pedro y a Juan, prohibido hablar de ese hombre que matamos y ustedes insisten en que está vivo. Prohibido, no se puede hablar en la ciudad de Jerusalén del nombre de Cristo, ni orar por enfermos, ni sanar enfermos, ni demonios, ni nada. Prohibido. Y Pedro y Juan, que lo tenían claro, clarísimo, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Así que obedecemos a las autoridades, repito, siempre y cuando no vayan en contra de la palabra de Dios. En el momento en el que haya una ley que nos obligue a ir en contra de nuestros principios espirituales o bíblicos, por lo menos conmigo que no cuenten. No sé lo que ustedes harían, pero yo lo tengo más claro que el agua. A ver si después de tantos años predicando la palabra, a ver si al final voy a ser un cobarde, ¿verdad? Imagínense que nos dice, no, a partir de ahora solamente hay una religión en España y la religión tienen que postrarse ante esta imagen o tienen que adorar a no sé quién. Bueno, pues ya no hace falta ni que me vengan a buscar, me voy a presentar yo solito. Aquí tengo el cuello, ahí corten lo que quieran, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia.
Tengo más claro que el agua. Pero también la Biblia habla de otra obediencia, no a las autoridades solamente terrenales, sino a autoridades espirituales, que también las hay. Y quiero leer un versículo, o Vanessa nos va a leer en Hebreos capítulo 13, el verso 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Yo quiero decirles de que ese texto lleva 2000 años escrito, yo no tengo nada que ver con eso, yo no lo he escrito, Además, yo no necesito tu obediencia para yo sentirme realizado en la vida. A mí me da igual lo que hagas con tu vida, a ver si me entiendes. Pero yo tengo la obligación de decirte y de enseñarte lo que dice la Biblia. Después tú verás lo que hace. La Biblia dice que hay que obedecer a los pastores. Y vuelvo a repetir el matiz anterior. Siempre y cuando los pastores no se vayan de la palabra de Dios. Amén, hermanos. No es que yo tengo que decir amén a todo. Y tengo que obedecer al pastor en todo, porque si te digo, no, mañana lo que tienes que hacer es vender tu casa y traer el dinero a la iglesia. Perdón, eso no lo dice en ninguna parte de la Biblia. O tienes que hacer una locura. Cuidado. Mientras los pastores no se vayan de la palabra de Dios, bíblicamente, la Biblia dice que hay que obedecer a los pastores. Es que a mí no me gusta eso. Bueno, a mí me da igual si a usted le gusta o no. Yo no estoy aquí para predicar lo que a ustedes les gusta. De hecho, muchas veces predico cosas que a la gente no le gusta que predique, a lo mejor, ¿no? Pero eso es lo que dice la palabra. Y ustedes van a ver desde el primer libro de la Biblia hasta el último que hay como un hilo conductor y se repite en Abraham. Fíjense los personajes que voy a mencionar. En Abraham, en Noé, en Moisés, en David. En todos los personajes de la Biblia uno tenía más fe, otro tenía menos fe, uno hacía una cosa, otro hacía otra, pero todos tienen algo en común. Y es que eran hombres obedientes. Abraham, tremendamente obediente. Sal de tu tierra y de tu parentela. Podía haber dicho, ¿y para qué? ¿Y por qué? ¿Y a dónde voy? Nada, no le da ni una sola explicación el Señor. Yo me he preguntado muchas veces por qué a veces la gente para obedecer necesita tantos argumentos y tantas explicaciones. ¿Por qué? No nos vale con lo que dice la palabra. Tenemos que tener la confirmación del ángel Gabriel, del ángel Miguel, de esto y de aquello. Abraham salió, dice la Biblia, sin saber a dónde iba. ¿A dónde vas? ¿Pero qué haces, hombre? Pero vas a dejar la herencia, tú estás loco. Además, ¿de qué vas a vivir? ¿Y a dónde vas? No sé nada, solamente el Señor me ha dicho que salga, que ya Él me irá diciendo por el camino a dónde voy y lo que tengo que hacer. Y el hombre salió por obediencia al llamado de Dios. Pero toda la vida de Abraham es una obediencia detrás de otra. Pero claro, si tú no obedeces en la A, después en la B, tampoco vas a obedecer. ¿Dónde se aprende a ser obediente? ¿En la iglesia? No, en la iglesia no se aprende a ser obediente. Se aprende a ser obediente en la casa. Porque el primer contacto con una autoridad, llamémoslo papá y mamá, es en la casa. Y cuando papá dice hay que apagar la televisión, o no hay más caramelo, o hay que irse a la cama, o tienes que hacer esto o aquello, es ahí los primeros encuentros donde se pone en tela de juicio si soy un rebelde o soy un obediente. Si tú has sido un rebelde en tu casa, cuando tú vengas a la iglesia, tú vas a seguir siendo un rebelde. Lo que pasa es que en vez de desobedecer a tus padres, pues ahora vas a desobedecer pues, en la iglesia a Dios o a quien se ponga por delante. Porque la casa es una escuela donde aprendemos pues eso. Bueno, por lo menos en mi época, ya hoy en día no sé, ¿no? Pero en mi época había un respeto, había una educación, había un horario, había unas normas. Ya sé que todo eso ha cambiado, ya lo sé. Pero honestamente, donde tenemos que aprender a ser obedientes es desde la cuna. Desde la cuna se nos enseñan principios de obediencia, que vamos cultivando y desarrollando hasta que llegamos a un momento en el que Dios nos dice, súbete al monte Moria y degolla a tu hijo. Y Abraham dice, ¿qué? No le costó. Bueno, vamos a ver, no me malinterpreten, seguro que le tuvo que doler como padre, pero no cuestionó a Dios, no dijo, matar a mi hijo. ¿Y por qué no mato a Samuel? No, tiene que ser Isaac. ¿Y para qué? Si tú nunca has pedido a nadie sacrificios de animales. Si cuando pecó Adán y Eva en el jardín del Edén y los expulsaste, no le dijiste que hiciera estos sacrificios humanos. Le dijiste que mataran animales, ¿verdad? Como señal de que en algún momento se tenía que derramar sangre, que fuera la de Jesús. Pero matar a mi hijo. Pero si es mi heredero. Si yo oré toda mi vida por un heredero, si yo te pedí que no quería que Eliezer, creo que se llamaba el siervo, fuera mi heredero, tú me prometiste un hijo, que él sería mi heredero, y su hijo, y el otro, y ahora me dices que lo mate, pero esto no tiene ni pie ni cabeza, esto es un disparate, Señor.
Tú no ves a Abraham discutiendo ni peleando con Dios. Tú lo ves levantándose de madrugada, enalbardó su asno y se fue el viejo caminando 3 días desde Beersheba, el sur de Israel, la capital del Negev, hasta Jerusalén. Y cuando llega cerca del monte Moriah, dice a los criados: quédense aquí, que nosotros iremos, adoraremos y volveremos. Y tú dices: pero bueno, ¿pero qué movía a este hombre? ¿Pero de dónde salió semejante personaje? Si hoy en día le dices una cosa a uno y se enfada y te quita la palabra y se va de la iglesia. Y a este le está pidiendo que mate a un hijo. Los que sois padres y madres entendéis lo que estoy diciendo. Si no eres madre, tú no entiendes lo que estoy hablando esta noche. Pero los que somos padres y madres daríamos lo que fuera por la salud de nuestros hijos. Yo le dije al Señor cuando me enteré de lo de Miriam: Señor, mándamela a mí, enférmame a mí, mándame eso. Señor, si me tengo que quedar manco, mudo, si tengo que dejar el ministerio, no predicar nunca más, estoy dispuesto a hacer lo que tú me digas. Por un hijo se hace lo que sea, porque un padre y una madre nunca va a traicionar a un hijo. Un amigo sí te lo puede hacer, pero un padre y una madre, bíblicamente hablo, ¿verdad?, tiene que ser tu mejor aliado, tu apoyo. A veces, lamentablemente, te apoyas en quien no tienes que apoyarte y vas con los cuentos y con los chismes a la que piensa como tú, en vez de ir al que no piensa como tú, para que no te realimentes en tu soberbia, ¿verdad? Pero Abraham no cuestiona a Dios. Abraham dice: venga, vamos. Y lo ata. Y estamos hablando de un hombre de 40 años, ¿eh? No estamos hablando de un chiquitín. Estamos hablando de un hombre hecho y derecho de 40 años que lo pone sobre el altar. Saca el cuchillo y el hijo le dice: papá, yo veo que hemos traído el fuego, el cuchillo, hemos traído todo, pero una pregunta: ¿y el cordero dónde está? Esa pregunta le tuvo que romper el alma a Abraham. Pero el Señor a través de Abraham le habla y dice: el Señor proveerá, hijo. El Señor proveerá. Y el Señor proveyó. ¿Pero cuándo proveyó? Cuando sacó el cuchillo de la vaina y estuvo dispuesto a obedecer al Señor. Hay bendiciones que están aquí encima de tu cabeza hace años, hermanos. Y no han caído porque todavía el tema de la obediencia para muchos sigue siendo una asignatura pendiente. Porque hay bendiciones que vienen sin pedirlas. Y sé lo que estoy diciendo, ¿eh? Hay bendiciones que vienen simplemente por hacer lo que se te dice. Ni más ni menos. No hay ni que orar, ni reprender, ni decretar, ni declarar, como hay muchos por ahí que se pegan la vida declarando como si fueran los jueces de la tierra. Hay bendiciones que vienen solas. Te encuentran, te buscas, aunque estés en el monte perdido. Porque Dios ve tu corazón y ve que estás dispuesto a obedecer al Señor. Y Dios honra a los que le honran y bendice a los que le obedecen. ¿Cuántos dicen amén? Uno ve en la palabra de Dios que el nivel de madurez de uno no se demuestra aquí arriba. Se demuestra en el diario vivir, si obedecemos o no a nuestro Dios. ¿Quieres saber si eres maduro? ¿Quieres saber si has crecido en la fe? Pues mira a ver cómo está el termómetro de la obediencia y tú mismo te darás cuenta si verdaderamente eres una persona madura o no. Ya sé que la obediencia en el mundo está en tela de juicio. Vivimos en un mundo de anarquía, ¿no? De todo vale. Si lo sientes y te sientes bien, venga, para adelante. Pero en la palabra de Dios las leyes del reino son diferentes. Por eso yo muchas veces he dicho: si vas a venir a esta iglesia, piénsalo dos veces, porque aquí no estamos con juego ni perdemos el tiempo. En esta iglesia le decimos a la gente: ponte en orden, ponte en obediencia delante de Dios. ¿No te quieres poner en orden? Vete a otra, que seguramente te van a recibir y te van a dar cargos a la media hora. Pero aquí queremos jóvenes, como decíamos hace un rato, en obediencia y en santidad. Aquí queremos vivir una vida ordenada. Y si no te gusta, yo no te llamé. Yo cuando tú viniste, yo ya estaba aquí. Ahora la hija de Raicé le dice al tío, ¿no? Él fue el que abrió la iglesia, el que fundó la iglesia, le dice, ¿no? Así como un gran misterio, ¿no? Pues sí. Cuando ninguno de ustedes estaba aquí, yo ya estaba. Y cuando muchos de ustedes se vayan, yo seguiré estando aquí. Fíjate tú las vueltas que da la vida. Es decir, no buscamos bulto, no buscamos gente, porque cuanto más gente, más diezmo, más ofrenda, más primicia. No vamos detrás de eso. No vamos detrás de eso. Queremos que cada uno de ustedes se convierta en un cristiano obediente. Y lo que te diga el Señor, lo haces. Y Dios te va a bendecir. Y Dios te va a honrar. Porque si quieres fortalecer tu fe y quieres crecer, ahora si quieres ser un mediocre, y mira, no hay nada más que me dé más rabia en la vida que ver a jóvenes que han decidido ser mediocres. De cualquier manera.
No aprenden nunca una nota nueva, no aprenden nunca un versículo bíblico, no salen de siempre lo mismo. Lo ves ahora, lo ves mañana, lo ves pasado mañana, lo ves dentro de 30 años, lo ves dentro de 1000 años, siempre está igual, siempre desaliñado, nunca se quitó las legañas con las que nació, siempre lleva las legañas encima, siempre la camisa de cualquier manera. Yo digo, ha decidido ser un mediocre. Y el Señor no quiere mediocres en su iglesia. El Señor quiere gente santa, ordenada, limpia, obediente, sujeta a su palabra. Por eso yo digo que en esta iglesia es muy complicado el decir me voy a integrar en esta iglesia. ¿Por qué? Porque tarde o temprano, hoy, si no mañana, y si no pasado mañana, y da igual si predico yo, o predica Jerónimo, o predica Anderson, da igual, porque somos una piña entre nosotros y nos hablamos prácticamente a diario, te vas a sentir aludido. Y como haya un área en tu vida en la que tú no estés obedeciendo, te vas a sentir aludido. Y además te va a pasar algo que tú no lo entiendes, pero nosotros sabemos que ocurre muchas veces, que vas a pensar que cuando yo me subo aquí te estoy predicando a ti. ¿Y cuántas veces yo he dicho que yo no necesito un púlpito para hablar contigo? Yo no necesito un micrófono en la mano para decirte en público lo que no me atrevo a decirte en privado. Ni se te pase por aquí, ni por aquí se te pase. Lo que pasa es que cuando tú estás diciendo me está hablando a mí, el de atrás está diciendo lo mismo. Y el de al lado te dice, Dios me está hablando a mí, parece que me está descubriendo a mí. Y el de atrás, y cuando termina el culto, te dice uno y otro y otro y otro y otro, oye, hoy el Señor me habló a mí. Pero no sabe esa hermana que hace 10 minutos, cuando iba a entrar al baño, me dijo, oye, hoy la palabra fue todo para mí. Porque a nadie se le va a ocurrir, ¿verdad?, en esta iglesia decir, hermano, la palabra de hoy le vino a esta hermanita como anillo al dedo. Qué bien, espero que la haya oído. Y a veces a lo mejor hay alguna o alguno que tiene la tentación de decir, ¿estás oyendo? Esto va para ti, cógelo. No es así, hermano, no trabajamos así. La palabra de Dios hace así. Yo soy un sembrador ahora, yo soy un sembrador de semilla bíblica, de semilla, y estoy haciendo así, ¡fum! 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 Y una me cayó en el camino, otra se le metió ahí dentro de la camisa, el otro se cayó en la silla, pero yo estoy así lanzando semillas, y estoy lanzando semillas, y yo dentro de un rato cojo así, me mando a mudar y me voy a mi casa. Pero esa semilla que yo planté hoy, esa semilla viene con oración detrás, cuidado, que yo no estoy jugando a ser pastor, esta es mi vida. Esa semilla que yo estoy lanzando esta tarde es una semilla que trae vida, es una semilla que puede crecer a 30, 60 o a 100 por uno. O se puede hacer improductiva. ¿Cómo se hace improductiva? Bueno, pues lo vi ahora en la península, en el campo. He visto campos llenos de cuervos, llenos de palomas, llenos de gaviotas, que cuando es el tiempo de la siembra empiezan a llegar y empiezan a picar y se llevan la semilla. Y la Biblia dice que cuando una persona oye la palabra, pero como que no la quiere poner en práctica, viene el maligno, los cuervos, y dice que cogen la semilla y se la roban de su corazón. Y de nada te sirvió que este señor estuviera ahí arriba hablando media hora, 40 minutos o 3/4 de hora. Porque le permitiste al enemigo que te robara la semilla de tu corazón. Entonces yo espero que este tema de la obediencia no sea en tu vida una asignatura pendiente, porque yo puedo ser el padre de muchos de ustedes por la edad. Pero si tú no aprendes ahora con la edad que tienes y no le enseñamos a los adolescentes y a los jóvenes y a los niños de la iglesia a ser obedientes, cuando estos niños sean más grandes van a ser más desobedientes de los que son hoy. Porque la desobediencia crece. La desobediencia se expande y la desobediencia, cuidado, y la obediencia son contagiosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tú quieres ser obediente? ¿Cuántos quieren ser obedientes? Júntate a un hombre o una persona que sea obediente. ¿Quieres ser un rebelde? No te preocupes que otro rebelde se va a juntar a ti. No tienes ni que buscarlo. Mi padre decía, ¿cómo decía? Gracias. Yo veo que lea mucho la Biblia. Dios los cría y el diablo los junta. Pero es que pasa en todas partes, es algo increíble. Llegas a un sitio y dices, ¿ves? Normal. La obediencia nos protege. ¿Quieres vivir tranquilo? Sin miedo. Me da igual si me pagaron, si no me pagaron, si cuentan conmigo, si no cuentan conmigo, si me llaman, si no. ¿Quieres vivir tranquilo y disfrutar de la vida? Sé obediente. Porque es un escudo, es una protección impresionante a tu vida. ¿Por qué? Porque el obediente nunca se equivoca. El desobediente corre el riesgo de hacer las cosas a su manera y después llevar las consecuencias. Nunca te vas a equivocar por obedecer. ¿Quién te dijo a ti que pusieras el vaso allí? Entonces le van a echar la bronca a este.
Si quieres vivir tranquilo, obedece. ¿O es tan complicado obedecer a nuestro Dios? Claro, hay un matiz, y quiero ir terminando con esto, pero para poder ser obediente, uno tiene que renunciar a su propia voluntad. Y es ahí donde tenemos la lucha. Es ahí donde tenemos la lucha. Porque ¿quién quiere renunciar a su ego? ¿Saben? Y no se me ofendan. Bueno, si se ofendan, perdonen, me da igual, perdonen, pero es por decir algo, ¿no? Pero he notado que hoy en día, no sé si por el movimiento feminista o por la moda, honestamente todavía no he sacado una conclusión, pero me doy cuenta que muchos hombres, por sus mujeres o por sus novias, están atontados, están anulados. La que corta, pincha, opina, habla, corta, viaja, compra, son ellas. Él ni habla. No sé si es porque le tiene miedo a ella o porque dice, no, en mi casa se hago lo que yo digo. Sí, mi amor, lo que tú digas. Sí, no. Y él tiene la última palabra. Pero una de las cosas que tenemos que recuperar en el cuerpo de Cristo es el rol y el papel de cada uno. No seas un pelele. No seas un pelele. Si le tienes que llevar la contraria, se la llevas, no pasa nada. Algo muy bonito que durante siglos funcionó en la iglesia, que se ha perdido, ya no existe eso, fue el diálogo. ¿Qué eran los concilios? Eran encuentros de liderazgo, desde el primero en Jerusalén, Hechos capítulo 15 hasta el último. Eran momentos de encuentros para que el liderazgo dialogara y opinara. Oye, y este versículo y el otro versículo. Claro, después también se metieron cosas muy humanas y carnales, ¿no? Pero el diálogo, dialogar, no discutir, sino dialogar. Oye, ¿qué te parece esto, lo otro? Pero hoy en día como que hay miedo a llevarle la contraria a alguien. Si crees que la palabra de Dios te avale, no tengas miedo de abrir la boca. No seas un pelele, no seas un cobarde, un monigote. Hermana, cuando su marido le hable, óigalo. Porque a veces la opción que toma el hombre es callarse y no hablar. Y me acuerdo que aquí se congregaba hace años un matrimonio que vinieron en varias ocasiones a hablar conmigo porque era tremendo aquello. Y ella me dijo, es que no me habla, pastor, es que no habla. Y yo decía para mí, digo, pero si con lo que tú hablas ya él ya no va a hablar nada, si es que no lo deja ni hablar. Y entonces él optó por una actitud de silencio. Él se callaba y le dije, ¿sabes qué? Él está constantemente hablando, pero tú no sabes interpretar su silencio. Y ahí como que se le encendió la lamparita, ¿no? Hermanos queridos, cuando Adán pecó, Dios lo buscó. Dios no se lavó las manos, dijo, Adán, ¿dónde estás? Y él se escondía, pero él seguía, Adán. Y cuando por fin da la cara, le dice, Adán, ¿dónde estaba? ¿Qué te pasó? Como si Dios no supiera, pero lo está confrontando. Porque sin confrontación no vas a cambiar nunca. Así de claro. Sin confrontación no hay cambio en absoluto. Es que oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Sabes que el ser humano hoy en día sigue reaccionando igual que en los tiempos de Adán? Oigo, tengo un temor y me escondo. Y si no me escondo detrás de la cabeza de la que está delante para que no me vea, me escondo en otra iglesia o en otra denominación. ¿Y sabes qué? La obediencia lo arregla todo. ¿Tú quieres seguir viviendo aquí? Ven. Pero querido hermano y amigo, te digo algo, si no vas a obedecer en todo lo que Dios ponga en tu camino, no vas a crecer nunca. Serás un mediocre, como lamentablemente he conocido a muchos miles de cristianos que van a las congregaciones. El tiempo pasó, pero no crecieron nunca, no maduraron. Siempre están con sus problemas, con sus luchas, con sus preguntas, con sus dudas. Dice que hablan mal de lo que no conocen incluso. Cuestionan todo. ¿Por qué? Porque no han tenido realmente una renuncia a su ego y a su voluntad. Y eso fue lo que le pasó a Jesús en el huerto del jardín de Getsemaní. Padre mío, pasa de mí esta copa. Luego está hablando de su voluntad. Pasa de mí esta copa. Si hay alguna posibilidad de que haya alguien más digno que yo, más preparado, más cualificado que yo, mándalo a él. Y pasa de mí esta copa, pasa de mí esta experiencia. Pero no se haga mi voluntad. Luego la tenía, sino la tuya. Y yo cuando voy al huerto de Getsemaní, y he ido ya no sé ni cuántas veces, siempre le digo a los hermanos que llevo a Jerusalén lo mismo. Miren, hermano, si Jesús no hubiera estado aquí quebrantado,
y renunciando a su propia voluntad, nunca hubiera tenido la capacidad y la fuerza para poder ir a la cruz del Calvario y dar su vida por nosotros. Aquí fue donde Él renunció a su voluntad. Aquí fue donde Él se rompió. Y cuando Lucas lo mira, dice, o le cuentan la historia, él ve que se ha roto, está sangrando, está sudando como gotas de sangre, está roto por dentro. Ahí no se está comportando como un león. Mira, tú tienes dos opciones: o comportarte como un león, asustando a todo el mundo y gritándole a todo el mundo y haciendo tu propia voluntad, o actuar como Jesús actuó en el huerto de Getsemaní, que fue como un cordero. Él entró como un cordero, se quebrantó delante del Padre y salió como un león. Si lo hubiera hecho al revés, la salvación nunca se hubiera obtenido por amor a nosotros. Es decir, tiene que haber un rompimiento en nuestras vidas. Tiene que haber un momento en el que digas, no me soporto, no quiero seguir siendo así. Siempre con lo mismo, cuando no es con el pastor, es con mi padre, cuando no es con mi padre, es con el de la tienda, cuando no es con el vecino, cuando no es con mi hermano, cuando no es con mi tío, y siempre hay una luz, siempre hay algo que como que te persigue a todas partes. Hasta que un día Dios te rompa en 1000 pedazos y digas como Isaías, miserable de mí. Miserable de mí. Como Pablo dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Que quiero hacer cosas buenas y no las hago, al contrario, hago lo malo. Y Pablo dijo y abrió su corazón, gloria a Dios por este hombre y por esta humildad y honestidad. El pecado mora en mí. El pecado no está en la iglesia, el pecado no está en los judíos que me odian, el pecado no está en los fariseos, no. ¡Ay de mí! ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el pecado mora en mí. Y ahí se rompió delante del Padre, ahí se rompió delante de Dios. Y por eso yo digo que hay como niveles, claro que los hay de crecimiento y niveles de sabiduría y niveles de todo. Y creo que para poder llegar a un nivel óptimo, hoy por hoy, como nos está demandando la vida, tiene que haber un rompimiento. Tiene que haber un rompimiento. Y hay dos vías de escape que Dios ha diseñado en el cuerpo humano, la risa y el llanto. Como tú quieras, o te pones a reír como una loca, o te pones a llorar toda una noche. Pero te puedo asegurar que al día siguiente serás una nueva persona. Porque eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. ¿Tú te crees que fue agradable para Pedro oír de su maestro decir, apártate de mí? Vete para allá. Huye. Satanás. Pero que llamó Pedro, Satanás. ¿Fue agradable? Para nada. Para nada fue agradable. Fue agradable para David cuando lo tiene que confrontar el profeta Natán y le dice, ¿ese hombre eres tú? Déjate ya de fingir. Déjate ya de aparentar. Fue agradable para Samuel tener que ir a confrontar al rey Saúl y decirle, Dios me ha dicho que no ore más por ti, que te ha descartado como rey. ¿Tú te crees que no le cuesta a Dios o le duele al Señor en su corazón cuando tiene que quebrantarnos y sacudirnos? Por supuesto que sí, pero forma parte del trato de Dios para nosotros. Y la Biblia dice, y por lo que padeció, y ahora te voy a preguntar a ver a quién se refiere ese versículo, y por lo que padeció, ¿qué dice? Aprendió obediencia. ¿De quién está hablando el autor ahí? ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Y por lo que padeció, aprendió obediencia. No, vamos a parar el carro ahí un momento. ¿Cómo? Que si no llega a pasar por ese sufrimiento no hubiera sido obediente. Te lo está diciendo la Biblia, hombre. Y por lo que padeció, por el trato tremendo que experimentó en su vida, aprendió obediencia. Luego, la obediencia no se compra en la farmacia. No se compra en un supermercado, no viene con el tiempo. Bueno, me meto aquí, voy a retiro, a campamentos, a congresos, viajo para aquí, viajo para allá y soy obediente. No, para nada. Te puedes endurecer más que nunca y puedes llegar a engañarte a ti mismo creyendo que por lo que hago estoy bien delante de Dios. Y yo he conocido a docenas de gente que se han enfriado incluso sirviendo y predicando el evangelio en un púlpito, porque le dan más importancia a lo que hacen que a su crecimiento espiritual delante de la presencia del Señor. Bueno, yo te estoy diciendo lo que hay que hacer, hermano. Ahora te toca a ti, a cada uno de nosotros, ¿verdad? Poner en práctica esta palabra, dejar que esta semilla pues se la lleve el diablo. Venga, un sermón más, venga, ya el domingo nos predicará de otra cosa. Y una más, venga, pasamos la página. Y así llevamos 23 años, venga sermones, y venga estudio, y venga lectura. Y uno dice, oye, pero un momento, ¿y la obediencia? Yo me acuerdo que, no sé hoy en día si es así, pero cuando uno suspendía en junio las clases, tenías recuperación en septiembre. ¿Sigue siendo así? ¿Sí? Vale, pues, el mes que viene es septiembre, El mes que viene es septiembre. Y te voy a decir una cosa y con esto termino. Tal día como hoy,
¿Qué día es hoy? Hoy es 14. Tal día como hoy, hace 20 años, un pariente lejano del famoso Che Guevara tomó una decisión. ¿Por qué? Porque era el que más peso y autoridad tenía en Israel. Él era el presidente y dijo, voy a tomar una decisión. En este trozo de tierra, que eran unas playas de película y hoteles e invernaderos, y aquello era una zona de gente de mucho dinero, los voy a sacar a todos, si se quieren ir por las buenas bien, y si no les mando a la policía, al ejército que los maten a palos. Habían como 8.000 y pico personas viviendo en la... Fíjate tú, 8.000 y pico personas en una franja que tiene 45 kilómetros de largo, 8.000 personas. ¿Qué nivel tenía que tener aquella gente para poder vivir allí? Ya te lo puedes imaginar. No quisieron salir porque allí estaban sus escuelas, sus coches, sus casas, sus cementerios. Les mandó a la policía, les mandó al ejército y les dijo, sáquenlos a todos. Y hay imágenes que las pueden ver. Los sacaron a palos. La gente no se quería ir, los sacaron a todos a palos. Y dijo, a partir de hoy, este territorio, que siempre se ha llamado como se ha llamado hasta ahora, nunca ha tenido otro nombre, la Franja de Gaza, vamos a meter ahí a palestinos, a gente que viva ahí y hagan su país, sus normas, sus leyes, sus costumbres, sus mezquitas y sus historias. Y nosotros nos vamos. Hoy se cumplen 20 años de aquella decisión. Esa decisión, 20 años más tarde, sigue siendo un quebradero de cabeza, tanto para unos como para otros. Tomó una decisión, desde mi punto de vista, equivocada. Cortó por lo sano, dijo, no, esto no, como si fuera su país, ¿no? Y las consecuencias las están pagando otra generación. Las decisiones que hoy tomes tú pueden afectar, para bien o para mal, a tus hijos, a tus nietos, si es que los tienes, y a la próxima generación. Por eso Saúl fue desechado, porque lo que esta gente no terminó, lo tienes que terminar tú. Y como no lo has terminado, la siguiente generación o la otra, ya vas a ver lo que va a pasar. Lean ustedes el libro de Esther. El libro de Esther, ¿qué es? Es el intento por parte de aquel hombre perverso de destruir a todos los judíos de su época. Y tú dices, y el cabecilla de ese movimiento que quería exterminar con todos en aquella época, ¿qué nacionalidad tenía? Dice que era un amalecita. Pero resulta que los amalecitas eran los que tenía que haber peleado Saúl, pero no los exterminó, no terminó con ellos, no los expulsó de la tierra, que tenían su tierra. Tampoco lo hizo Josué. Y te das cuenta de que se van quedando puertas abiertas y las pagan las siguientes generaciones. Por eso dice la palabra de Dios que tenemos que consagrarnos y comprometernos y rendirnos al Señor para que no nos atrape mañana la mala decisión que hoy tomé. Pero también te digo una cosa, la decisión buena y bíblica que tú tomes hoy va a cambiar toda tu vida. La mejor decisión que yo tomé, la tomé con 17 años. La mejor, servir a Cristo. Esa fue la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Después hice otras, algunas buenas y otras malas. Pero fue mi mejor decisión, dedicarme por completo a servir al Señor. Y hasta el día de hoy, con la edad que voy a cumplir ahora, no me he arrepentido nunca de haber tomado esa decisión. Gracias a esa decisión que yo tomé a los 17 años, esta iglesia existe hoy en día. Y existe la iglesia del Puerto de la Cruz, y existe la iglesia virtual, y el ministerio del Centro Evangélico Vida Nueva, y la finca de Novelda, y Colombia, y San Francisco, y Miami. Gracias a una decisión que tomé hace un montón de años, el Señor ha honrado y bendecido una decisión, y ha bendecido su obra, porque al fin y al cabo es su obra. Si yo me hubiera negado en aquel momento a servir al Señor, bueno, probablemente, no sé, el Señor habría levantado a otra persona, pero eso ya es entrar en hipótesis y en ideas personales. Pero te das cuenta que una sabia decisión con la mujer exacta con la que me tenía que haber casado, con el hombre de Dios, con el ministerio, con el lugar, con la iglesia, etcétera, puede beneficiar no solamente a ti, sino a miles y a miles de personas. Por lo tanto, tómate en serio lo que estoy predicando, porque este mensaje no lo vas a oír frecuentemente. Vas a oír palabras de adulación y de motivación, y tú serás importante, y Dios te va a bendecir, y Dios te va a usar. No nos estemos engañando, hermanos. Dios claro que me va a usar, y claro que Dios me va a bendecir, pero es que hay un precio que pagar. Y ese precio a pagar, y seamos realistas, no lo quiere pagar todo el mundo. No lo quiere pagar todo el mundo. Ahora,
que oren por mí, que me bendigan, que Dios me sane, que Dios me prospere, que me venga un trabajo. Eso lo quiere todo el mundo. Es que no hay ni ser ni cristiano para que una persona te diga, ah, sí, ora por mí, no hay problema. Pero el comprometernos, el consagrarnos, el poner la mano en el arado, el decir voy a por todas, el voy a renunciar a mi vida, con esta mano creo que me sobran dedos. Con esta mano me sobran dedos. Y lo digo con tristeza, porque ¿qué más quisiera yo, no? Por lo tanto, mis queridos hermanos, tómense en serio este mensaje, porque es un mensaje que Dios ha puesto a fuego en mi corazón y te puede cambiar la vida y traer muchos beneficios espirituales a tu vida. Toma nota, y el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu hoy ha dicho a la iglesia. Cierra tus ojos, por favor, y oramos a nuestro Dios. Nos ponemos de pie, hermanos, por favor. Aleluya. Dios no busca sacrificios, Dios no busca nada de nosotros salvo que le obedezcamos en todo lo que Él nos pida. Y si hay un acto de obediencia, por pequeño que sea, Dios lo bendecirá, Dios lo honrará y a través de Él vendrá bendición a tu vida y a los tuyos. No frenes la bendición de Dios en tu vida por no querer obedecer al Señor. No frenes ninguna bendición de Dios por no querer rendirte a lo que Dios está o quiere hacer en tu vida. Gracias por tu palabra, Señor. Siempre viva, siempre eficaz, siempre habla. Lo tenemos claro. Sabemos que tu palabra no vuelve vacía, lo sé. Sabemos que tu palabra, cuando se siembra, siempre habrá alguna respuesta a tu palabra. Sabemos que muchas semillas se pierde. Sabemos que muchos oídos se olvidarán a los pocos minutos, horas o días de lo que yo he predicado hoy, ya lo sé. Pero Señor, yo te ruego en el nombre de Jesús que por lo menos uno de los que hoy ha oído tu palabra decida en lo más profundo de su corazón ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque tú te despojaste de toda tu gloria y te humillaste y te hiciste obediente sin ninguna necesidad. Cuánto más nosotros necesitamos doblegar nuestros corazones a ti, Señor. Gracias por esta oportunidad de oír tu palabra. Gracias por esta oportunidad que hoy has traído a mi vida de saber lo que tengo que hacer, porque muchos no saben lo que tienen que hacer, pero aquí hoy todo el mundo ha oído tu palabra y han entendido perfectamente que la obediencia es mayor y más importante que cualquier cosa en la vida. Ayúdanos a ponerla en práctica en el nombre soberano de Jesús. Amén.